Hay un nuevo orden en lo político, en lo estratégico, pero sobre todo en las organizaciones que han sido afectadas, como todo, por la pandemia del COVID-19, también en medio de una era de interconectividad. Vamos a estar conversando con el profesor David Pereira, él es consultor independiente y es menester abordar este punto tan importante, ese replanteamiento que surge a raíz de los nuevos tiempos, también por la pandemia del COVID-19, crear una nueva organización, un replanteamiento de todo, una transformación sin duda. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cuál es la importancia de esa comunicación interna en las organizaciones, en los consorcios, para fomentar pues las vías de desarrollo, que es lo que buscan en fin la industria, las organizaciones, las empresas en común? Sí, con esto del COVID, porque no podemos decir que el COVID, estamos hablando del post-COVID o porque todo el mundo habla, no, después que termine el COVID, yo creo que el COVID que vino para Ya quedarse, es una ¿no? realidad, ¿no? Sí, es una realidad y tenemos que acostumbrarnos a ella. Entonces, a diferencia de otras actividades, de otros sucesos que fueron mermando y fueron trabajando y fueron aportando y fueron haciendo cambios en el día a día de las empresas, de la sociedad, este vino de repente y nos encontramos en un momento en que todo cambió, nuestra rutina cambió, nuestra manera de hacer las cosas cambiaron. Entonces nos encontramos esa disyuntiva y ahí también las organizaciones tuvieron que cambiar. O sea, tal vez el año pasado fue un año de aprendizaje, fue un año para ver cómo iban las cosas, pero ya este año ya hay que poner en práctica y tenemos que ser, tal vez dentro de las limitaciones que hay, lo más productivos posible. Entonces ahí es donde encaja esa parte comunicacional, no solo, o sea, muchas veces también interna hacia las organizaciones, pero también hay una parte externa que también hay que manejarla y eso las organizaciones tienen que hacerlo. Y es muy importante estar muy claro en las nuevas realidades, en la interconectividad, en la big data, en todo esto en todos estos fenómenos que hace 10, 20 años no existían, que ahora existen. Además que se ha adelantado casi todo que un año, porque eran perspectivas que esperábamos Sí, para el futuro, pero con la pandemia pues todo se juntó. ¿Cuál ha sido ese aporte fundamental que ha dado las empresas en estos tiempos de crisis, de desempleo para muchas personas, en lo global? En todo ha sido fundamental pues el apoyo privado, pero ¿cuál ha sido ese aporte esencial? claro, el aporte esencial, y vamos a estar claros, vamos a hablar así como si estuviéramos en clase, las organizaciones están hechas por personas. O sea, una organización son personas. Y las personas se juntan, se asocian porque necesitan conseguir metas. Y la organización es un importante vehículo para conseguir las metas. Entonces, claro, cuando esas personas se juntan, esas metas van consolidándose porque son metas que tal vez tú y yo nos asociamos, porque hay cosas que no puedes conseguir solo igual que yo y juntos podemos lograrlo. Y entonces a medida que crece la organización voy creciendo yo, que eso es lo importante, ¿no? Entonces ese aporte de la organización tal vez no solo reinventarse, porque yo digo esto, yo soy muy fanático de estas películas de Back to the Future. Entonces, estamos volviendo al futuro, o sea, el futuro se nos adelantó. Estas perspectivas que habían del teletrabajo, de las ventas, de los delivery, de todo esto, estaban planificados para dentro de 2, 3, 4 años, o sea, pero ya estábamos trabajando en eso y de repente nos encontramos el año pasado que tuvimos que reinventarnos, o sea, las organizaciones tuvieron que reinventarse, las organizaciones tuvieron que crear mecanismos. Hubo organizaciones que le fue mucho más fácil que a otras. ¿Por qué? Porque ya venían trabajando en eso. En cambio, aquellas organizaciones donde estaba ese concepto parte tradicional del jefe, del horario de la oficina, entonces a esas organizaciones le costó mucho más adaptarse a ese cambio. En cambio, esas organizaciones que ya venían trabajando con horarios flexibles, con que la gente trabajar por metas, trabajar por objetivos, eso le fue mucho más sencillo. Entonces, el aporte de las organizaciones es básico porque las organizaciones son como dije, un vehículo muy importante para conseguir objetivos. Entonces, es necesario que la gente consiga objetivos porque es parte del día a día de las personas. Y más allá de eso, ¿cómo hacer parte a los individuos, a la sociedad, a las personas en ese contexto? Inmiscuirlo también en esa nueva realidad que afrontan las organizaciones, las empresas, pero también toda la sociedad. Claro, aquí juega un factor importante que es la comunicación. Vamos a estar muy claros, o sea, la gente muchas veces piensa, y te lo digo yo por mi experiencia de consultor, que muchas veces pienso que porque yo hablo sé comunicarme, y eso es totalmente mentira. O sea, muchas veces la gente cree, o sea, yo hablo, soy periodista, soy opinador, puedo decir, y eso es mentira. O sea, el comunicar es un hecho que va mucho más de simplemente decir cosas.
Entonces, eso viene encajado dentro de un mensaje. Entonces, claro, si tú vienes viendo eso y vas empezando a atar los cabos, si tú no tienes una comunicación efectiva, eficiente, tanto con la gente que trabaja contigo, como con la gente que está por fuera, llámese tus clientes, los interesados en lo que tú estás haciendo, imagínate tú todo lo que puede pasar. Y fíjate que ahora las organizaciones, esas empresas, estamos pensando, o el leitmotiv de esas empresas es trabajar global con visión, local con visión global. O sea, tú ahorita cualquier cosa con esa inmediatez, con esa interconexión que hay, tú tienes que estar preparado, tú tienes que prepararte para ello. Si no estás ahorita en redes sociales, si no tienes capacidad de Big Data, si no tienes capacidad de reinventarte, si no tienes capacidad de dar el mensaje, estás muerto, ¿sabes? Como organización. Entonces tienes que acostumbrarte. ¿Cómo se ha visto en Latinoamérica ese avance, esa innovación obligada por la pandemia del COVID-19? Porque las empresas y el mundo debe avanzar y, por supuesto, esto genera una importante contribución para la sociedad. Pero ¿cómo usted lo ha visto en Latinoamérica, esa aplicación al nuevo modelo y paradigma que existe hoy? Yo creo que Latinoamérica ha reaccionado bastante bien a ello. ¿Ok? Creo que se han adelantado, creo que hubo cierto estudio, cierta adaptación a toda esta situación que comenzó, ¿no? Algunos países más que otros, unos más rápidos. En el caso de Venezuela, por ejemplo, que es nuestra realidad, Nuestra realidad, el gran problema que nosotros tenemos es interconectividad, lamentablemente, o sea, esa parte de interconectividad, pero eso, no sé, nos hace como que más creativos al final, porque yo me quedo loco viendo a la gente, viendo por lo menos a mi hija viendo clase en línea, entonces no hay conexión, entonces después espera que venga la conexión y se vuelve a conectar y los amiguitos, o sea, eso creo que nos hace como que más competentes, como que nos hace más como inventando, como siempre estamos. Pero yo sí creo que Latinoamérica se ha adaptado bastante bien a este fenómeno. e internamente, si ya teníamos un recurso humano de alto nivel con amplia formación académica, pues creo que ahora ya superamos todas esas expectativas, ¿no? Sí, sí, claro, claro. El problema tal vez esto también nos ha llevado a reinventarnos como personas. Porque lo que yo hacía antes de hacer tal o cual cosa, ir a la oficina, estar 8 horas y visitar a un cliente, o visitar a alguien, o estar embuido en un proyecto per se en sitio, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué me ha llevado? He tenido que reinventarme, he tenido que hacer cosas, eso es igual con todo. O sea, mucha gente se ha quedado sin trabajo. ¿Qué ha tenido que hacer la gente? Como dicen, o lloro o vendo pañuelos. Emprender. Exacto, hay que emprender. Esas recomendaciones finales para el público que nos ve y también, sobre todo, a las organizaciones y a los líderes de esas empresas tan importantes que hoy lideran el mundo. Sí, yo lo que quiero decir, y esa es una reflexión muy particular, primero la información es poder. Entonces, pero también esa información es poder cuando tú la usas. Si tú te vas a llenar de información y vas a tener una serie de aspectos y de cosas para no utilizarlos, no tienes poder. Eso es básico. Pero además yo creo que muchas veces también tenemos que ver el lado humano de las personas, el lado humano de la organización, el lado humano de esa persona que está emprendiendo. Porque muchas veces pensamos que somos un número, pensamos muchas veces, bueno, esto yo hago así y automáticamente pasa de esta manera y no es así. O sea, la realidad es otra. Pero la gente está emprendiendo, la gente tiene que hacerlo, porque si no, o corres o te encaramas, como dicen. Bueno, muchas gracias por esas perspectivas que nos ha brindado hoy hablando sobre la comunicación, lo importante que es para el mundo de hoy y sobre todo fortalecerla dentro de las organizaciones que hacen vida en nuestros países, en Venezuela, en Latinoamérica, pero en todo el mundo. Estábamos conversando con el profesor David Pereira sobre este tema tan importante. Ha sido académico en la Universidad Simón Bolívar con clases importantes que ha brindado y que brinda a sus estudiantes. Gracias por acompañarnos y así nosotros hacemos una nueva pausa comercial y a regreso a la última parte de Brújula Internacional.